Y bueno, estamos dentro de la serie de Aguas Profundas. Estamos dentro de esta serie que hace 2 domingos atrás partió Edson con un llamado a una comisión en el poder de Dios. La semana pasada el pastor Marcos nos dio una gran palabra de ir a aguas más profundas. Y veíamos ahí, íbamos a Ezequiel 47, donde veíamos cómo, si se acuerdan los que tuvieron la semana pasada, cómo el Señor, ¿cierto?, llama al profeta a que entre a las aguas y primero el agua les cubre hasta los tobillos, después hasta las rodillas, las caderas y después ya solo era posible a nado. Entonces estamos dentro de esta serie de las aguas profundas y me puse muy contento cuando vi que iba a poder enseñar acerca de lo que hoy día, de lo que hoy día vamos a compartir, que es de ser llenos del Espíritu. Así que si es que alguien está anotando ahí, el título de hoy día, de la palabra de hoy, es ser llenos del Espíritu. Y me alegra mucho porque hablar de esto, porque sé que hay una gran necesidad en cada uno de nosotros de ser llenos del Espíritu Santo. Lo sepas o no lo sepas, tú hoy tienes una gran necesidad del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Quiénes ya se dan cuenta de eso? Y además porque también cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, muchas veces tenemos confusiones asociadas a esto. Tal vez hemos heredado una mala enseñanza o algo medio místico, pero bueno, hoy día vamos a hablar justamente de eso. Así que los invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios, claro, además que ya estamos concluyendo Efesios, este miércoles que viene es el último estudio de Efesios. Así que este versículo, todos los que estamos participando en GPS, ya lo vimos. ¿Cuántos de los que están aquí van a un GPS? ¿Así? Bien, bien. Si alguien no sabe de qué estoy hablando, acérquese a Sergio y Bárbara, que están por aquí adelante, y los van a orientar con un GPS. Bueno, entonces, vamos a ver ahí enseguida que, leámoslo mejor al tiro. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario sean llenos del Espíritu. Así que Pablo habla de que en vez de que uno se someta a la influencia del alcohol, debemos, contrariamente a sumergirnos en la influencia del alcohol, sumergirnos en la influencia del Espíritu Santo. Y por lo que he investigado, y tal vez algunos de ustedes lo saben, tomar en exceso produce ciertos efectos. Yo, en realidad, lo tuve que investigar en Wikipedia, nunca me ha pasado, no sé si a alguno le ha pasado, vi unas manos levantadas ahí, tuve que investigar qué pasa cuando uno se pasa de copas. Bueno, yo confieso que también anduve por Egipto en algún tiempo, ahí el que entiende eso lo entiende. Bueno, entonces, cuando uno, ¿cierto?, se expone a esto y se emborracha, dice acá Pablo, y los que saben que eso lleva al desenfreno y a la destrucción. Pero exponerse a la influencia del Espíritu Santo también produce cambios, pero muy distintos a los del alcohol. Así que vamos a ver esto de la llenura del Espíritu Santo. Hace muchos años atrás, un gran predicador que se llama Billy Graham, tal vez muy conocido por muchos, confrontó a la iglesia con la siguiente idea. Decía: si el Espíritu Santo hubiese sido removido de la iglesia primitiva, un 95% de las actividades hubieran cesado en el mismo momento. Pero si el Espíritu Santo fuese quitado de la iglesia moderna, el 95% de las actividades seguirían como si nada hubiera pasado. ¿Y por qué hace esta crítica? Porque muchas veces hemos operacionalizado, nos hemos acostumbrado, ya estamos haciendo muy buen trabajo y de pronto empezamos a prescindir de la influencia del Espíritu Santo, de someternos a su poder. Y no digo que profesionalizarnos y hacer bien las cosas necesariamente sea malo, no está mal eso. Pero sí está mal de pronto pensar que ya no necesitamos al Espíritu Santo. Y para la iglesia primitiva, la realidad del Espíritu Santo no era solo parte de su teología, era parte de su día a día, era parte de su realidad. Sabían que solo por medio del Espíritu Santo podían predicar, podían sanar, podían ser valientes, podían ser fieles al Señor. Y el Espíritu Santo actuaba poderosamente en ellos. ¿Y por qué? Porque Jesús, ¿cierto?, en un verso muy conocido por todos,
o por la mayoría seguramente, en Hechos 1:8 dijo: pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que la iglesia primitiva estaba llena del poder del Espíritu Santo. Y yo te pregunto hoy día a ti, ¿has experimentado la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás viviendo en una llenura constante del Espíritu Santo? Estoy seguro que este periodo de ayuno nos ayudó a eso, a sumergirnos en estas aguas profundas. Pero cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, muchas veces, como dije hace unos minutos atrás, hay un error conceptual. Creemos que ser lleno del Espíritu Santo es de pronto hablar de cierta forma, usar cierto lenguaje. Significa que tal vez los que sirven acá arriba, ellos son los llenos del Espíritu Santo, pero tal vez los que no sirven en algo, tal vez como sobre una plataforma o tal vez tan llamativo, tal vez para esas personas no es ese llamado. Tal vez algunos creen que el que es más carismático, tal vez a veces estamos en la alabanza y alguien grita o salta y dice: él debe ser el lleno del Espíritu Santo. Y creemos que el Espíritu Santo es una experiencia carismática. Hermanos, eso no es así. Es decir, ¿puede incluir la llenura del Espíritu Santo experiencias profundas y carismáticas? Claro que sí. Pero no por eso necesariamente significa que una persona está necesariamente experimentando la llenura del Espíritu Santo. Tanto es así que Jesús mismo dijo que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos milagros? Chuta, y hacer un milagro no es cosa poca. ¿No estamos fuera demonios? Que tampoco es cosa poca. Y Jesús les va a decir: apártense de mí, nunca los conocí. Entonces, la llenura del Espíritu Santo podría incluir alguna experiencia tal vez más sobrenatural, pero la llenura del Espíritu Santo muchas veces es mucho más parecido a simplemente caminar con Jesús diariamente. Vamos a ver esto un poco más en detalle. Entonces, en esta diferenciación, la iglesia primitiva entendía que, por ejemplo, no había ninguna diferencia en por ejemplo, hacer una prédica, en cantar acá arriba adelante, con, por ejemplo, servir a los huérfanos. Yo te hago una pregunta. Lo hicimos también, esta pregunta la hicimos en el GPS cuando hablamos acerca del trabajo. ¿Qué crees que es más santo? ¿Predicar o hacer un negocio? ¿Quién crees que es más santo? ¿El que dirige la alabanza o el que hace aseo en una casa? ¿A quién Dios lo escucha más? ¿Al que profetiza o al que tiene que atender a público el lunes por la mañana? Cuando nosotros empezamos a separar que lo que ocurre acá arriba o el día domingo es más santo que lo que ocurre el lunes por la mañana, estamos cayendo en un error. Porque el Espíritu Santo no obra exclusivamente el domingo y no busca llenarnos el domingo. Él quiere que tú experimentes su llenura en todo momento, en todo lugar. Por eso, si es que se acuerdan ahí en Hechos, cuando ya la iglesia estaba creciendo y no sabían qué hacer los apóstoles, porque les tocaba, los apóstoles, voy a decir los originales, les tocaba predicar, pero también les tocaba atender a los huérfanos y a las viudas y servir las mesas, dijeron: necesitamos gente que sirva las mesas. ¿Y cuál fue el requisito? Llenos del Espíritu Santo. Es decir, la persona que ponía las mesas tenía que ser tan lleno del Espíritu Santo como el apóstol Pedro. No había otro estándar menor. Pero nosotros creemos que el que tiene que estar lleno del Espíritu Santo es el que predica, pero el que ordena la silla, no, pongamos cualquiera nomás. No importa cómo vengas. Esa no era la mirada de la iglesia primitiva. La mirada de la iglesia primitiva es que todos podían experimentar la llenura del Espíritu Santo. Porque no es más santo esto que estoy haciendo yo con estar ahí sentado. No porque yo estoy predicando hoy día acá, significa que yo estoy revestido de algo que tú no.
Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo, en todo lugar, en toda circunstancia, en tu casa, cuando te toca hacer aseo, cuando te toca cambiar un pañal, nosotros estamos en eso, cuando nos toca hacer eso, limpiar, acostarse, porque el Espíritu Santo no tiene horario, hermanos. No discrimina, mira, es que ya salió de la iglesia, así que voy a esperarlo hasta el próximo domingo, a ver si ahora lo puedo. No, Señor, el Espíritu Santo te acompaña en todo lugar, en todo momento. Bueno, y ahí cierto entonces cuando Pablo dice en Efesios 5:18, al contrario, sean llenos del Espíritu, esto se transforma en un mandamiento para el creyente, buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo, querida iglesia, tiene que ver con asemejarse más a Jesús. Entre más tú te asemejes, te parezcas a Jesús, consecuentemente vas a ser más lleno del Espíritu Santo. Acompáñenme en esta idea. Lo voy a leer simplemente. Jesús en Juan 15. Acuérdense que en Juan 15 Jesús está hablando acerca de la vid verdadera. Y en Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Jesús entonces dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Oh, ¿se entiende? Ahí hay una cláusula. ¿Quién tiene que permanecer? ¿Jesús o nosotros? Nosotros. Si tú permaneces en Jesús, entonces Jesús permanece en ti. No estoy hablando de la salvación, vamos a ver a qué me refiero ahora. Entonces, entre paréntesis, la vid también es semejanza de la iglesia. No podemos dar fruto fuera de la iglesia o desconectados de la iglesia. Bueno, no estoy hablando de esto, sino de la comunión con la iglesia. Entonces Jesús dijo: el que permanece en mí y yo permanezco en él, va a llevar mucho fruto. ¿Ok? Pero después Pablo en 2 Corintios 3:17, ojo aquí, dice: ahora bien, el Señor Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué termina diciendo? Allí hay libertad. Pero fíjense lo que Pablo dice: ahora bien, el Señor Jesús es el Espíritu Santo. No vamos a entrar a por qué esto, pero es porque la Trinidad es indisoluble. Cuando tú estás experimentando el Espíritu Santo, también estás experimentando a Jesús, también estás experimentando al Padre. Cuando tú oras Señor Jesús, también estás orando al Padre, también estás orando al Espíritu Santo. Porque no son tres que dice el Señor Jesús y los otros entonces hacen cualquier cosa. No, la Trinidad es indisoluble, se nos ha revelado en 3 personas, pero Dios es uno. Entonces, el Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. Jesús había dicho: si ustedes permanecen en mí, llevarán fruto. Ahora vemos que permanecer en Jesús es igual a permanecer en el Espíritu Santo. Permanecer en el Espíritu Santo es permanecer en Jesús. No hay diferencia. Por lo tanto, permanecer en el Espíritu Santo va a significar que tú vas a llevar mucho fruto. Lo voy a decir de nuevo: permanecer en el Espíritu Santo te va a llevar a una vida de mucho fruto. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, en esta idea, se va a traducir en llevar mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, sobre las cuales no hay ley. Uno se aprende estos versículos en versión Reina Valera, en realidad. Como que no hay forma de aprendérselo en la NBI. La NBI dice: alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Por lo tanto, la prueba, te vuelvo a hacer la pregunta: ¿estás siendo lleno del Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo puedo evaluar eso en mi vida? La prueba definitiva para saber si tú te estás llenando del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu en tu vida. Y uno de los frutos del Espíritu, solamente voy a mencionar uno, es la alegría. Por lo tanto, es muy difícil pensar que alguien esté siendo lleno del Espíritu Santo cuando anda todo el día enojado,
como dice el pastor, ¿cierto? Te enojáis por todo. Entonces, cuando alguien ahí anda pateando la piedra, ahí quejándose por todo, hermano, no es por ahí la cosa. Es con gozo, es con alegría. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. Amor y alegría. Por eso dice en Hechos 13, 52, si mal no recuerdo, 54, dice que los discípulos estaban llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo. Si me permiten esto, no es posible ser lleno del Espíritu sin estar lleno de alegría. Porque Jesús dijo, bienaventurados serán cuando todo lo demás. Antes, los que somos más antiguos, no quiero decir viejo porque para no herir susceptibilidades, los que somos más antiguos, no sé si se acuerdan que en la iglesia evangélica tradicional antigua, el que estaba lleno del Espíritu Santo no lo podían tocar. Era alguien que estaba casi enojado contigo. No sé si se acuerdan antiguamente, o tal vez yo vengo de otra historia, pero era como alguien que no lo podías tocar, que se enojaba rápido porque era santo, estaba ahí apartado. Pero veíamos a Jesús que se acercaba con los niños, jugaba con ellos, no se complicaba. Lo que se complicaban eran los discípulos. Oye, callen a los niños, callen. Y Jesús dice, oye, ¿cuál es el problema? Dejen que vengan, que escuchen. Porque alguien que está lleno del Espíritu Santo también siempre acepta a los niños, entre paréntesis. Bueno, entonces ser lleno del Espíritu, amigos queridos, tiene que ver con una transformación, no con un lenguaje evangélico. Tiene que ver con un cambio de adentro hacia afuera. Y esta transformación tiene que ver con acercarnos a ser más semejantes a Jesús, tanto en carácter, en comunión con el Señor y en poder. En carácter, en comunión y en poder. Y esta transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros no es un diploma que tú puedas colgar en la pared. Lo voy a decir, tal vez no es muy buena publicidad lo que voy a decir ahora, pero hacer los cursos del MFI, aunque tienen un valor inmenso, no producen en sí mismo una transformación de llenura del Espíritu Santo. Porque el que transforma es el Espíritu Santo, no es el curso en sí mismo. No sé si me entienden, ¿cierto? Es mala publicidad, yo soy el líder del MFI. Nadie más puede decir esto, que yo soy el único que lo puede decir. Entonces, ¿por qué? Porque la transformación no es un curso. No es estudiar teología, no significa que seas lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es caminar con Jesús día a día. ¡Aleluya! Es dejar que Él intervenga en tu vida, que te corrija, que te cambie, que te anime cuando estás triste, que te sane cuando estás enfermo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es una obra que ocurre en nosotros cuando nosotros permanecemos en Jesús. Eso es. Si tú permaneces en Jesús, el Espíritu Santo te va a transformar. Es así de simple. Ahora, sería un error también creer que porque yo soy buenito, porque no me porto mal, porque no digo malas palabras, porque estoy viniendo a la iglesia, porque voy al GPS, porque hoy día ofrendé X cantidad de dinero, estoy listo. Se acabó. Aquí el Señor no me puede decir nada. Estoy portándome bien, no soy la última chupada del mate, pero tampoco soy como el otro. Entonces estoy más o menos bien encaminado, estoy bien, estoy ahí, entre el 3 y el 4 estoy listo. Eso sería un error, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. La llenura del Espíritu Santo, queridos hermanos y amigos, no es solo, ojo acá, no es solo una transformación del carácter, sino que también es el poder de Dios que obra por medio de ti. Cuando el pastor Marcos hablaba la semana pasada de estos, voy a decir niveles, no sé si esa sería la palabra más precisa, pero si ustedes leen en Ezequiel 47, ¿cierto? Cuando llama al profeta y dice que entre a las aguas y está en los tobillos, ¿se acuerdan que ahí hablábamos un poco de la conversión y de cómo el Espíritu Santo nos trae a las aguas, y después dice que avance 500 metros y el agua le llega a las rodillas, y que avance otros 500 metros y el agua empieza a subir? El agua significa el Espíritu Santo.
Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo nunca va a fluir entre los que andan chapoteando en el agua. El poder del Espíritu Santo fluye sobre quienes se sumergen en aguas profundas. ¡Aleluya! Si tú andas jugando con la iglesia ahí, chapoteando, que salgo, como las olas, como los niñitos que corren del agua y dejan que meten la patita y salen, hermano, bienvenido siempre, pero no vas a experimentar la llenura del Espíritu Santo así. Jugando, así que entre que vengo y voy, no. Porque la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con permanecer. Y permanecer en la enseñanza de Jesús no tiene que ver con quedarse ahí. La permanencia siempre, por contradictorio que podría parecer en nuestro lenguaje la palabra, la permanencia siempre tiene que ver con avanzar con Jesús. O sea, permanecer no es que tú vengas a sentarte y por eso estás diciendo, no, si yo permanezco. ¿Qué importa esto? Claro que importa, que tiene valor, claro que tiene valor. Pero la permanencia en Dios es seguir a Jesús, es seguirlo. Permanezcan junto a mí. Y Jesús siempre está en movimiento, el reino de Dios siempre se está expandiendo. Por lo tanto, el poder de Dios, como dije anteriormente, no fluye para los que están chapoteando en el agua, sino para los que se sumergen en aguas profundas. Es para los que se quieren sumergir. Es para los que se quieren meter en la presencia del Señor. Por lo tanto, entonces la llenura no tiene que ver solo con un aspecto del carácter, sino que tiene que ver también con el poder de Dios. Y aquí voy a hacer una pregunta que a mí me confronta mucho. ¿Tu oración, por ejemplo, tiene poder? ¿O solo tienen poder aquí 4 personas en la iglesia? ¿Será que Dios quiere que 4 personas aquí en la iglesia, cuando oren, los enfermos sanen? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? ¿O es que Dios quiere que todos experimenten el poder de Dios? Por eso, ¿cierto? Jesús había dicho en Juan 14, cuando estaba hablando de que Él se iba, y además le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá ¿quién? El Consolador. Y Él les guiará a toda verdad, les enseñará y convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Bueno, Jesús se va y envía al Espíritu Santo, y cuando está enseñando sobre eso, dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Deja de aferrarte a tu pecado y aférrate a la cruz de Cristo. Si el Señor te está llamando, Él se encarga de transformarte, no tú. Si tú estás pecando mucho hoy, bienvenido al club. Aquí somos todos negros. O sea, todos pecamos, mucho, conciencia, no estoy incentivando una vida de pecado, ¿cierto? Pero todos pecamos. Pero quien hace la obra de santidad en nosotros es el Espíritu Santo. Si tú quieres avanzar en una vida de santidad, la única condición es permanecer. Permanecer, no permanecer, sino permanecer. Vamos. ¿Cuántos se podían inscribir en esto? Yo voy. Por eso, ahora que me acordé, un testimonio personal, por eso cada vez que el Ministerio de Intercesión, como esta semana, pone el calendario de oración, yo siempre me inscribo, porque es solo media hora. Yo les confieso que a veces me cuesta apartar un tiempo especial para orar. Oro cuando voy al trabajo, cuando estoy allá, cuando oro por amigos. No voy a contar la del almuerzo. Esa oración no cuenta, ¿ok? Entonces, y oro y converso con el Señor, pero a veces me cuesta mucho apartar un tiempo especial. Hay veces que estoy muy bien y a veces uno de repente se descajona y pierde ese hábito de orar. Entonces, cuando aparece el calendario, al tiro me inscribo. Porque es una oportunidad que el Espíritu Santo me está dando a mí para yo mismo permanecer en Él. Entonces, cuando aparezca la próxima planilla ahí de oración, inscríbese, hermano, si es media hora nomás. Y si es que te cuesta orar en la mañana, bueno, inscríbete en la noche. Hay varios valientes que se inscribieron desde la 1 de la mañana hasta las 6. Entre esos mi esposa. Gran valor a los que oran en ese horario. Yo todavía no estoy ahí, pero igual oro. Acuérdense que Jesús les dijo, cuando estaba a punto de ser entregado, le dijo a sus discípulos, ¿acaso no pudieron velar conmigo 1 hora? Y nosotros estamos pidiendo media hora nomás. No es mucho, pero eso es una oportunidad para ti, para sumergirte en aguas profundas. Y cuando estoy yo orando ahí, a veces oro por las peticiones que están escritas ahí, y otras veces que sea lo que Dios quiera.
si la cosa es meterse en aguas profundas. Porque cuando tú donde sea que estés ahí sentado, te sumerges en aguas profundas, esto quiere decir, en la vida con el Espíritu Santo, toda la iglesia es afectada. No importa si oraste o no oraste, particularmente por lo que estaba. Nosotros queremos que la iglesia se sumerja en aguas profundas. Así que si te arrodillas ahí en la oración y oráis por cualquier cosa, dale, que el Espíritu Santo te guíe. Y si no sabes por qué orar, ahí está la lista de oración. O sea, para que no te pongas a hacer cualquier cosa. Entonces, no pongamos excusas y deja que el Señor te transforme. Y cada vez que el Señor te desafíe, porque el Señor nos llama, avanza 500 metros, bueno, voy para allá, otros 500 y el agua empieza a subir. Y en algún momento da cosa, claro que da cosa, porque la vida del reino es así. Pero hay que ir a aguas profundas. Espero que en ti en este momento, en tu mente, espero que tu carne no te esté gritando diciendo, no, esto no es para ti. O el enemigo, que muchas veces me dice, esto no es para ti. Porque el Espíritu Santo dice, esto es para todos. Desde los niños, los más niños que tal vez están allá, porque los niños pueden escuchar la voz de Dios. Pueden ser voces proféticas dentro de una casa. Pueden enseñar a los padres. Y los más viejos, los más adultos voy a decir, los más mayores. Solo una palabra para ellos. Recuerden que las canas, como dije una vez, es una idea. Es un amable recordatorio que nos queda poco tiempo en la tierra. Algunos ya estamos pedidos, parece, porque ya las canas las tenemos por todos lados. ¿Y por qué no tal vez en los que ya son mayores aprovechar estos últimos años de vida así, para sumergirse profundamente en las aguas del Espíritu? Para que cuando les toque partir, amanezcan cierto en el reino y digan, esto es lo mismo que yo estaba experimentando recién en la tierra. Si el Espíritu Santo no hace condición, los que ponemos las condiciones somos nosotros. Así que bueno, pero ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Voy a avanzar un poco más rápido. Bueno, si alguien me pregunta ya, pero Max, ¿cómo me puedo llenar del Espíritu Santo? Mira, Pablo nos dio la respuesta ahí en el mismo Efesios 5:18. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo nos emborrachamos con vino? Nadie quiere decir. Son todos medio tímidos. ¡Tomando, hermano! ¡Tomando! Uno no se emborracha oliendo, uno no se emborracha mirando. ¿Cierto? ¿Cómo se emborracha? Poniéndole. Ahora, esto no es un llamado a ponerle. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Mirando? ¿Dándonos una vuelta? ¿Siendo espectadores? No, Señor. Nos llenamos del Espíritu Santo tomando de su agua, del agua viva que fluye de la palabra de Dios y de la comunión con los hermanos. Por lo tanto, para llenarse del Espíritu Santo hay que beber de su agua. Vamos a decir 3 cositas rápidas aquí. ¿Cómo nos podemos llenar del Espíritu? Entonces, lo primero, estando en comunión con la iglesia. No podemos llenarnos del Espíritu Santo dejando fuera al hermano. La llenura del Espíritu Santo, si bien es personal, siempre hay un aspecto colectivo. Por eso en Efesios 5:19, ahí mismo, dice, anímense unos a otros con salmos y canciones espirituales. Es unos a otros. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la iglesia. Estamos exponiéndonos juntos cuando cantamos, cuando escuchamos una prédica. Y cuando tú comprendes que Cristo también está en el otro, entonces el Espíritu Santo se libera también en ti. Cuando la iglesia es perseguida, voy a decir solo una idea aquí, una idea para que quede dando vuelta. Ya lo decía un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que decía, cuando la iglesia es perseguida, es ahí cuando se da cuenta que en el abrazo del hermano está el abrazo de Cristo. En el beso del hermano está el beso de Cristo. En la oración del hermano está la oración de Cristo. Pero como nosotros hemos asumido esta congregación de manera cotidiana, le restamos valor, porque estamos acostumbrados a la comunión con el otro. Y a veces lo dejamos de mirar como algo importante. Pero cuando la iglesia es perseguida, esto no es común. El mirar al otro y abrazar y decirle, ¿puedo orar por ti? Solo que a nosotros no nos ha tocado ser perseguidos. Y por eso estamos acostumbrados. La dejo ahí. Entonces, número 1, la comunión con la iglesia. Número 2, estando solos en la presencia del Señor. Ahí decía, canten y alaben al Señor con el corazón. Y con el corazón tiene que ver con la actitud interna, porque se puede
de proclamar, se puede estar cerca, entre comillas, del Señor con los labios, pero lejos de Él con el corazón. Ya lo decía el Señor en el Antiguo Testamento: ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. A veces aquí podría haber alguien que canta, que dice buenas cosas, pero el corazón puede que esté lejos. Cuando el corazón está lejos, se empieza a enfriar, se empieza a distraer, el pecado empieza a crecer. Pero cuando vamos delante del Señor y ponemos el corazón delante del Señor, en intimidad y soledad delante de Él, el Señor nos empieza a llenar. Por lo tanto, te quiero animar a que busques la forma de poder tener un tiempo de intimidad tú con el Señor, solo con Él. Yo sé que, y ahora lo sé de mejor forma, antes no lo sabía tan bien, pero sé que con y tenemos una hija, solo una. Yo sé que algunos tienen 2, 3, más edades, 4. No sé si el récord los tienen los pastores, si tienen 4. No sé si alguien tiene más de 4 hijos. ¿No? Parece que ellos tienen el récord. Y lo lograron. Y sé que a veces no es fácil apartar un tiempo especial para estar solo delante del Señor, pero se puede. Está la mamá de John Wesley, que tenía 12 hijos, y ahí siempre, aún así, tenía un tiempo especial con el Señor en soledad. Ahora, esa soledad no era apartada de todo. Dice la historia que ella se sentaba en una silla y se ponía un mantel en la cabeza, en la cocina. Y cuando se ponía el mantel en la cabeza, nadie la podía tocar, nadie la podía interrumpir, porque ella estaba en oración del Señor. 12 hijos. Ahí te quiero ver. Y ahí, aún así y todo, ella tenía un tiempo especial con el Señor. ¿Por qué no buscan la forma? Me acordaba, y ahora que veo a Cristian, un colega mío que está ahí, bienvenido Cristian, qué bueno tenerte con nosotros. Cristian hablaba conmigo y me decía que él tiene una práctica de caminar, sale a caminar, va a un lugar específico, y en ese caminar y llegar a ese lugar específico es un tiempo de apartarse para tener un encuentro con Cristo. Algunos puede ser así, algunos podrán cerrar la puerta, tener un tiempo de tranquilidad, otros tendrán que salir a caminar, pero tienen un tiempo de intimidad con el Señor. Y ahí, y ¿sabes qué? Lo último aquí, antes de pasar a los últimos puntitos. Es bueno que cuando ores, guardes silencio. Es bueno orar o exponerse delante del Señor y callar. Deja que Él hable. Así es. A veces hay oraciones que uno tiene harto que decir porque hay que derramar el corazón. Pero otras veces hay que guardar silencio. Hay que llegar ahí y decir: Señor, aquí estoy. Y dejar que eso, y que pase lo que pase. Voy a decir algo que los matrimonios sabemos. Es algo bien íntimo. Pero los matrimonios sabemos que hay muchas noches que cuando uno se acuesta con su esposa a dormir, a veces no basta, basta con no decir nada. A veces acurrucarse, y uno tiene comunión con el otro simplemente en silencio, estando ahí. A veces solamente basta abrazarse y quedarse dormido juntos el otro. Si es que el calor no nos distrae y esas cosas, y uno se queda ahí. A veces con el Señor también hay que hacer eso. Llegar nomás y dejar que el Señor nos apapache y nos transforme y nos llene. A veces no hay que decir nada, uno es quebrantado por el Espíritu Santo. Así que te quiero desafiar a que tal vez la próxima vez que vayas a orar, no digas nada. ¿Y sabes lo que yo hago? Porque como nuestra vida cotidiana es tan bombardeada de información, está tan bombardeada de información, a veces lo que a mí me pasa es que cuando me pongo ahí a orar en estos 30 minutos de oración y me quedo tranquilo, porque entre que todo el día con tantas cosas, ¿qué es lo que hace mi mente? Me empieza a tirar todos los pendientes que no he hecho. Me acuerdo de cosas que no había hecho en un mes y no lo he hecho. Porque paramos tan poco en la vida que cuando paramos, la mente ahí pum, pum. Es como que si mi propia mente me quisiera hablar y yo estoy haciendo tantas cosas que no paro a escuchar. No estoy hablando de Dios, estoy hablando de mi propia mente. Y lo que yo hago, y no me complico, antes me complicaba, ahora no, es que voy con mi teléfono, tengo una aplicación y la voy anotando, me pongo a orar, me quedo en silencio, no le contesté el WhatsApp a tal persona. Y saco mi teléfono, contestar el WhatsApp a tal fulanito y lo dejo ahí. Y me quedo en silencio. Me acuerdo que no hice lo otro, no contesté un correo y lo dejo ahí. Hasta que mi mente me termina de arrojar todo lo que no he hecho, ¿no? Y no pasa nada. Y cuando ya mi mente me dice, no hay más, listo. El que viene después es el Espíritu Santo y Él es el que me empieza a hablar. Y ahí mismo, en la misma lista de pendientes, bueno, a veces la cambio.
Y el Señor me trae una idea, algo que tenía que hacer, pero no del pendiente, sino un llamado del Señor, una corrección. Y ahí estoy. Si a alguno le distrae el teléfono, que se lleve un cuaderno, un lápiz. Así es. Y guarde silencio delante del Señor y te aseguro que Dios te va a hablar. Hay que dejarlo hablar a veces y Él nos va a hablar. Último puntito, ahí en Efesios 3, pero ahora el capítulo 5, perdón, verso 20 dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Gracias en todo lugar y en toda circunstancia. Gratitud siempre. Es una forma de ser llenos del Espíritu Santo. Porque lo contrario a la gratitud es la queja. Quejándose por todo. El que se queja por todo, hermano, no va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero el que es agradecido, sí va a ser lleno del Espíritu Santo. Por eso hay gente que, sabiendo poco de la Biblia, pero que es muy agradecido, generalmente tienen una gracia del Espíritu Santo que muchos teólogos no tienen. Porque practican la disciplina de la gratitud. Así que, y además que la gratitud es la raíz de toda adoración. Tú no puedes adorar al Señor si no le estás agradecido. Porque si tú llegas delante del Señor en la alabanza y te empezáis a quejar, jamás va a fluir una adoración de parte tuya al Señor. Pero cuando hay gratitud a Él, siempre hay adoración. Gracias, Señor, porque tú me amas, porque me has perdonado, porque me has provisto un trabajo, ropa, alimento, techo, una familia, hijo, esposo, lo que sea. Me has dado salud. O tal vez, aunque estoy enfermo, Señor, aún así en mi enfermedad te puedo glorificar. Porque dice ahí en Efesios 5:20, en todo lugar y en toda circunstancia, aun cuando te llueva sobre mojado, tú puedes levantar las manos y decir, gracias, Señor. ¿Acaso, cierto, como dijo Job, recibiremos de Dios solo el bien? En todo lugar, en todas circunstancias, bendito sea el nombre del Señor. Me acuerdo de un amigo, perdona, que creo que es importante, un amigo de nosotros con Isabela, tuvo una pérdida en el momento del parto. Terrible. Y ahí, en la pérdida, dijo, Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo dijo, ahí. Ahí hay que tener otro carácter. Esa no la hace cualquiera. Ahí, en el momento de la pérdida, Dios da, Dios quita. Porque en el corazón que es agradecido, no existen reproches al Señor. No existirán reproches. Porque Dios da, Dios quita. ¿Hay salud? A veces sí. Y también a veces hay enfermedad. Hay riqueza y hay pobreza. Yo sé que muchos aquí han experimentado en algún momento de su vida un buen pasar y también han experimentado económicamente momentos difíciles. Seguramente que hay muchos que han visto un lindo amanecer y otros amaneceres un poco más agrios. Pero en todo lugar y circunstancia, aunque te cueste llegar a fin de mes, gracias, Señor. Gracias, Señor. Siempre gratitud en todo lugar o circunstancia. ¿Qué cosas nos pueden vaciar del Espíritu Santo? La crítica, el enojo, la envidia, el murmurar, el chismear. Como dije anteriormente, si estáis ahí enojado por todo, chuteando las piedras, quejándote porque sí, porque no, porque ganó la prueba, va a ganar el rechazo, sea quien gane, o lo uno o lo otro que dije, no sé qué dije. Porque salió tu presidente, no salió tu presidente, porque qué sé yo, aquí, allá. El que está todo el rato quejándose difícilmente va a ser lleno del Espíritu Santo. Ojo, ser lleno del Espíritu Santo no quiere decir negar la realidad. Los profetas eran llenos del Espíritu Santo, pero en vez de quejarse, actuaban en el nombre del Señor, llevando la luz de Cristo, el amor de Dios. Y con esto voy a concluir. 2 preguntas finales. Yo te pregunto hoy día, ¿tienes al Espíritu Santo morando en tu vida? ¿Tienes al Espíritu Santo morando en tu vida? Porque para ser lleno del Espíritu hay que tener al Espíritu. No puedes ser lleno del Espíritu, no puedes experimentar esta transformación que te mencioné, más parecido a Jesús. No puedes permanecer cerca de Jesús si no tienes el Espíritu Santo. No puedes experimentarlo a Él si no tienes al Espíritu Santo. No vas a poder nunca prosperar en la vida espiritual
si no tienes el Espíritu Santo. Nunca vas a experimentar el poder de Dios profundo, verdadero y constante si no tienes al Espíritu Santo. Si no has nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Juan a Nicodemo, no podrás experimentar el Espíritu Santo. A diferencia de lo que dice la nueva era, nadie nace con Dios adentro. Eso no es verdad. Nadie nace con Dios adentro. Para tener a Dios adentro hay que nacer de nuevo. Ahí uno tiene al Espíritu Santo. Cuando alguien fue bautizado cuando bebé o ha bautizado a sus hijos, perdonen, lo digo con mucha delicadeza, pero les voy a decir la verdad, eso no lo llena del Espíritu Santo. Algunos fueron bautizados porque una herencia católica o evangélica, porque algunos evangélicos también bautizan a los niños. Eso no significa que esa persona o tú has sido lleno del Espíritu Santo. Y antes de la llenura, el tener al Espíritu Santo viene cuando tú dices: Jesús, te entrego mi vida, así tal cual como estoy. Soy pecador, reconozco que he metido la pata, pero hoy día quiero entregarte mi vida y quiero que tú seas mi Señor. Cuando tú confías en Jesús para salvación, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y te sella, te marca para toda la eternidad. Y ahí tú tienes al Espíritu Santo. A veces para algunos ese momento es tremendo y experimentan ahí una llenura también del Espíritu Santo y un cambio. Y para otras personas es más gradual. Es paso a paso, le entregan su vida y empiezan en un proceso a experimentar la transformación del Señor. Pero solo vas a poder experimentar esta transformación del Señor si es que has recibido el Espíritu Santo. Y yo te pregunto de nuevo, ¿has recibido el Espíritu Santo? Como Pablo, ¿cierto?, le pregunta ahí en el libro de Hechos, ¿ustedes con qué bautismo fueron bautizados? No, solo con el de agua. ¿Y han sido bautizados, es decir, han sido sumergidos en el Espíritu Santo? No, la verdad que no, nadie nos había dicho eso. Si alguien hoy día aquí no tiene al Espíritu Santo, hoy es el día para que el Espíritu Santo venga a tu vida. ¿Amén? El Espíritu Santo no hace acepción de personas. No mira tu condición, no mira nada de ti, solo quiere conocer si tú estás dispuesto. Es todo lo que necesitas, ¿sí o no? No, es que Señor, no, ¿voy o no voy? ¿Cierto? ¿Entro o no entro? Y todos los que hemos dicho que sí, a pesar de nuestros propios pecados, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. No está fuera de nosotros, está en nosotros y nos ha empezado a cambiar, nos empieza a cambiar. Y yo hoy, a mis 33 años, ya soy más parecido a Jesús que hace un año atrás y así hacia atrás. No porque he estudiado más, aunque sí que he estudiado más, sino porque el Espíritu Santo me está transformando día a día. Así que si tú hoy no tienes al Espíritu Santo, al final voy a hacerte una invitación, un desafío, a que pases adelante, a que te levantes, seas valiente, sin mirar tu condición, sin mirar nada, ¿cierto? Es para valientes, hermano. Y pasar, y vamos a orar por ti. Y la segunda pregunta es, y aquí para todo el resto, ¿estás siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Estás avanzando en una llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo, queridos hermanos, no es un evento. No es que alguien va a orar por ti y ¡pum!, por arte de magia, llenura para toda la vida. Es un proceso. Pero el proceso se compone de algunos eventos especiales. Y en algunos momentos el Espíritu Santo nos toca de manera profunda. Pero eso es parte de un proceso, no es arte de magia. Es un proceso de seguir a Jesús y caminar y seguir, y de repente me equivoco, me desorienté, como Pedro, que empieza a mirar las circunstancias, se empieza a hundir en el agua. ¿Y qué hace Jesús? Vamos de nuevo. Y ahí nos saca, y era para allá, y para allá vamos de nuevo. Si tú hoy día estabas para allá y tú sabes que en realidad la cosa era para el otro lado, también te voy a hacer una invitación a experimentar la llenura del Espíritu Santo, a avanzar. Recuerda que el Espíritu Santo no va a fluir, el poder de Dios
no va a fluir para los que andan ahí jugando, va a fluir para los que dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy tal cual como me encontraste. Porque el amor de Dios nos llama a todos como nos encuentra, sin acepción de personas. No te estoy invitando a una religión. No te estoy invitando porque te vamos a cobrar una ofrenda. No te estoy invitando para nada. Te estoy invitando para que tú experimentes al Espíritu Santo en tu vida. Aquí nadie gana nada. El que gana es uno en el sentido de experimentar a Dios. Así que vamos a orar. Les invito a ponerse en pie.